Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el anhelo de nuestro corazón, morar siempre en tu presencia, inquirir en tu santo templo y anhelar tus atrios. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú, Señor, nos has llamado y nos has convocado a este lugar de reunión, porque has permitido que tengamos entrada al trono celestial por medio de tu sangre preciosa y porque estás continuando la obra de amor en tus hijos. Bendito y alabado sea tu nombre. Exaltamos el nombre de Jesús porque tú eres digno de toda alabanza, y este pueblo, buscando tu rostro, se humilla delante de ti en acciones de gracias y adoración, para que siempre, Señor, nos guardes en el hueco de tu mano y podamos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento en todo tiempo. Amén.
que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor y mi Dios. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que la aman. Así es, Señor Jesús. Hoy clamamos por esta ciudad para que haya paz dentro de sus muros y descanso en sus palacios. Que seas bendiciendo, Señor, esta tierra como lo has venido haciendo, que muestres tu favor y tu respaldo para este pueblo, Señor. Gracias por hacernos participar de esta bendición que has preparado, Señor, para la iglesia, porque estás trayendo libertad y prosperidad sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida, llévala a una sola verdad, a tu verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que
Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Porque tú estás atendiendo nuestro clamor, oh Señor. Queremos presentar cada una de nuestras necesidades en tu altar, que seas derramando ese favor y esa ayuda desde el santuario. Gracias por esta casa de oración, por este templo, Señor. Bendice a los apóstoles Álvaro y Ruth y derrama sobre ellos gracia y bendición. Levanta a su familia y fortalécelos para que sigan llevando el Evangelio a las naciones. En esta noche también te clamamos por la pastora María Alejandra, para que esa palabra que le has dado sea el banquete que tu pueblo espera, sea ese banquete celestial donde tu pueblo es nutrido y alimentado y fortalecido con tu poder. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Primera de Juan 3, 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gracias, Señor Jesús, estamos nuevamente delante de ti, en tu presencia, pidiéndote, Señor, que tú te muevas en medio de nosotros, en medio de nuestro clamor. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra. Te pedimos que te muevas, Señor, en nuestro corazón, que hables, que afirmes, Señor, que edifiques mediante tu palabra todo aquello que tú quieres crear en nosotros, Señor, porque estamos dispuestos. Muévete, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Nueva Traducción Viviente dice: y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Bueno, esta palabra nos habla acerca de la oración, del clamor. Nos da una pauta muy importante para la respuesta a ese clamor, ¿sí? Para tener la certeza de que aquello que nosotros le pidamos al Señor, Él lo hará. Dice la palabra que Él escucha el clamor de quienes son suyos, ¿sí? Entonces aquí esto se corrobora porque dice: lo que vamos a pedir lo vamos a recibir de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos cosas agradables a Él. Es una palabra sencillísima que nos dice básicamente: si tú estás agradando al Señor, el Señor va a responder a favor, ¿sí? Él va a ser oportuno en esa respuesta porque le agradas, ¿sí? Y entonces aquí viene la pregunta, creo que de todos, y es: ¿cómo agradar al Señor?
Entonces nosotros en la palabra vamos a encontrar el conocimiento de Dios, vamos a encontrar cómo es Él, qué le gusta, qué no le gusta, pero digamos que en resumen lo que al Señor le agrada es que creamos, que recibamos a su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. En eso se resume el Evangelio, ¿sí? Recibir al Señor es un acto que lleva consigo la fe en la manera más pura, porque recibir al Señor Jesús, en nuestro caso sin verlo, implica que nosotros tenemos que ser en cierta manera ingenuos y sencillos en creer algo que no es evidencia para nosotros, y en eso sabemos que consiste la fe. El Señor, estudiando esta palabra, me llevaba a meditar acerca de cómo debió ser recibir a Jesús en la época que Jesús inicia su ministerio. Y vemos que Él empieza, digamos que los pasos por los que Jesús avanza en su ministerio son que Él se hace bautizar por Juan el Bautista, luego se va al ayuno de 40 días, ¿sí? Al desierto, perdón, se va al ayuno de 40 días al desierto y llega, digamos, listo para iniciar su ministerio. Después de que inicia el ministerio, empieza a reclutar a personas que él sabía que estaban a la espera del cumplimiento de las profecías, es decir, él ya conocía a quienes él estaba llamando porque eran personas de fe, personas que habían oído, algunos de ellos, claro está, otros el Señor los recluta dándose a conocer, pero digamos que muchos de ellos ya estaban esperando a ese Mesías que había de venir por medio de las profecías. Y estas personas que estaban a la espera tuvieron que vivir un conflicto gigantesco en la fe, porque qué difícil debió haber sido decir en condiciones muy normales, en condiciones muy, ¿qué se puede decir? Es como que el Señor nos ponga a recibir a alguien igual a nosotros, por decir. Por eso, cuando inician los rumores de que Jesús inicia su ministerio y su labor, ¿sí? Lo que dicen las personas, él es el hijo del carpintero, él es el hijo de José. Es como una manera de decir, ese es el de acá, ese es alguien normal, es de nuestro mismo pueblo. Y fíjese que él empieza a llamar a sus discípulos, y entre esas llama a Felipe, llama a Juan, y cuando ellos escuchan acerca de Jesús, se interesan por irlo a conocer, ¿sí? Por conocer quién era ese sujeto. Ellos empiezan a llamar a otras personas. Por ejemplo, Felipe llama a Natanael y dice que cuando Felipe le dice, mira, el Jesús, el Nazareno, el Mesías que hemos estado esperando, ya está aquí, ven a verlo, ven a conocerlo. Entonces le dice, es de Nazaret, y Natanael le dice, ¿cómo así de Nazaret? Algo tan grande puede salir de Nazaret. Es como decir, es de aquí, de nuestra misma, del lugar donde nosotros estamos. Era como difícil de creer que Jesús era alguien que ya había estado ahí durante bastante tiempo de su vida, ¿sí? Y que había en cierta manera pasado desapercibido hasta cierto punto para muchos, ¿sí? Entonces ese es el conflicto que ellos tienen, y es el creerle al Señor. Ese voto de confianza viene de una fe que es firme, profunda, y cae un poco en la ingenuidad, un poco como en la sencillez, ¿sí? En no necesitar que se demuestren las cosas. ¿Por qué? Porque los fariseos también estaban esperando a ese Mesías que había de venir. Ellos también estaban, como decir, a la expectativa. Lo que pasa es que cuando se les presenta, dicen, no, este es un impostor, este habla de que es el Mesías, pero este no debe ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo miraban igual, digamos, del mismo sitio de donde ellos estaban, una persona común y corriente, y quién sabe qué más ante los ojos de ellos, ¿sí? Y fíjese que la fe y el camino con el Señor, el Evangelio que nosotros profesamos, se basa en eso.
A nosotros no nos toca recibir a Cristo como tal porque nos queda más fácil, leer la historia y entender que por el poder que el Señor movía y todo, los discípulos comienzan a seguirle y Él impacta, digamos, en el lugar donde Él estaba. Pero a nosotros nos queda fácil en el sentido de decir, bueno, ese Jesús existió, pero fíjese que el Señor a nosotros a veces nos lleva a aceptar por fe ciertas condiciones o personas. Ponga un ejemplo. El Señor le dice a usted, este va a ser tu pastor o tu pastora, ¿sí? Yo he visto mucha gente que no recibe a los pastores por múltiples circunstancias, porque los miran de pronto muy sencillos, porque piensan que no pueden, que no puede salir de ellos una palabra de pronto de consejo, una palabra acertada, ¿sí? Porque lo miran en igualdad de condiciones. Y esto sucede muchísimo, pero fíjese que cuando Jesús llegó a la tierra era algo muy parecido y la mayoría de gente no quería creer que Él era. Los que creyeron era porque se tuvieron que despojar y decir, bueno, a esta persona vamos a, es como decir, atenderlo. Imagínese usted los discípulos del Señor, un poco de hombres, detrás de otro hombre, sirviéndolo, estando pendiente, escuchándolo, acompañándolo. Que un grupo de discípulos, un grupo de 12 personas y otros que lo seguían, que no hacían parte de los 12, pero que lo seguían, dejen sus cosas solamente para ir a donde Él vaya. Es como decir, una partida de desocupados, siguiendo a alguien, a una persona que está influenciando cosas que no tienen, digamos, fundamento como tal y que no han sido demostradas, porque lo que el Señor hace primero, antes de iniciar su ministerio, es eso, reclutar a estas personas y luego empieza a predicar, ¿sí? Y en el camino, después de haber predicado un poco a las personas, va reclutando a otros, pero Él inicia de esa manera. Imagínese para las personas ver ese cuadro. Ahora les ha dado por andar con este señor que anda con unas ideas todo raras, y la mayoría de ellos hombres, y era como, porque la actitud de los discípulos era como una, digo yo, ¿no? Como especie de estar enamorados, es como decir, a Él en el mejor lugar, o sea, cuando ellos llegaban a un sitio, al Señor lo ubicaban, le servían, estaban atentos, ¿sí? Entonces eso debió chocar muchísimo, y esa es la razón por la que los fariseos se destacan en toda la palabra en el Nuevo Testamento, digamos, porque les fastidiaba esa actitud de las personas que les seguían. ¿Qué tuvieron estas personas? Una fe, digamos, que viene de un corazón sencillo, que les permite aceptar que es Él y que es de esa época y que es hijo de un carpintero, el Mesías, el Rey verdadero, ¿sí? Y usted dirá, no, pero es que ellos vieron las señales. Y en cierta manera sí, pero fíjese que para la fe, a ver cómo puedo expresar esto, desacreditar manifestaciones de Dios es lo más fácil que existe. Eso es como cuando, haga de cuenta, o sea, es como que siempre todas las cosas, todas las manifestaciones van a tener un rango, lógicamente hablando, de que haya sido una casualidad o de que haya sido obra de algo más o obra de alguien más, ¿sí? Y entonces fíjese que cuando el Señor Jesús expulsaba demonios y sanaba a personas, algunos de ellos decían que eran como trucos o que Él expulsaba demonios por medio del mismo diablo, de Belcebú, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros queremos encontrarle, por decir así, la explicación, aquel milagro que el Señor ha hecho en nuestra vida o aquella ayuda que hemos recibido del Señor, podemos, por medio de la razón, podemos desacreditar eso, y es muy fácil. Y el Señor permite eso porque la fe es solamente para aquellos que tienen esa fe intacta, ¿sí?
Yo hablaba el otro día con una persona acerca de unas personas importantes que vinieron acá a Pasto y ellos pues hacían como un show y una persona le pidieron el favor que los fuera a dejar al aeropuerto y esa persona que los fue a dejar al aeropuerto ni idea tenía de quiénes eran estos personajes y los transportó. Entonces cuando el hijo del señor que los transportó se enteró de que el papá había llevado a estas personas al aeropuerto, le dice: ¿en serio, papá, tú subiste a estas personas al carro? Uy, no, o sea, como decir, estuviste con ellos y cómo eran. Y entonces el papá le decía: no, un viejito normal, un señor normal, personas normales. Es decir, que al que no está interesado, al que el tema no le interesa, por decir, no tiene importancia las cosas. Y haga de cuenta que esas mismas personas andaban en la calle y se encuentran con alguien que no es conocedor de la temática que ellos, de la profesión que ellos ejercen, pues va a ser una persona cualquiera. Algo así pasaba con el Señor. Para las personas que no tenían fe y que no estaban interesadas en nada de esto, el Señor Jesús era un loco que andaba ahí con otros vagos, digamos, que habían decidido dejar su trabajo y todo para seguirlo, sin un rumbo, sin qué ni por qué, ¿sí? Pero para los que estaban esperando en esas profecías, porque Juan el Bautista estaba esperando, por ejemplo, en lo que él sabía que se tenía que cumplir. Ahora, a veces en la cara de la gente se cumple y suceden cosas, manifestaciones de Dios, pero la misma gente quiere tapar esas manifestaciones por múltiples razones, por orgullo, por incredulidad o porque la fe no les permite sencillamente decir: sí, es aquí, es ahora y es con esta persona lo que el Señor está haciendo. Y a veces esperan de otra forma las manifestaciones, ¿sí? Entonces ese recibir al Señor Jesús requería, o sea, como decir, creer que es aquí y que es ahora lo que el Señor está haciendo y de lo que hemos estado esperando. Y lo mismo sucede con nosotros. Fíjese que el Señor delante de nosotros coloca siervos, coloca personas enviadas por Él para cumplir diferentes funciones, y a veces nosotros estamos esperando que el Señor haga algo sobrenatural y en nuestra cara está colocando aquellas ayudas, en nuestra cara está colocando aquel mensaje que Él quiere hacernos llegar y no queremos oírlo porque pensamos que no, que de ese cero, de esta circunstancia, el Señor no creo que, en esta circunstancia no creo que el Señor me esté hablando. Pero así era como sucedía. ¿Y qué pasa? Que la fe es lo que va a mover al Señor, es decir, recibir al Señor Jesús era lo que movía a que Él recibiera el clamor, aquello que se pedía, decía, ¿sí? Dice la palabra. Cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Entonces el apóstol Álvaro nos hablaba ayer en la mañana acerca de la gracia y lo complejo que puede llegar a ser saber si estamos cumpliendo mandamientos o no los estamos cumpliendo, si estamos agradando al Señor o no. Y básicamente el Evangelio de Cristo se resume en algo, y es que usted puede tener muchas cosas bien hechas, muchas, ¿sí? Usted puede cumplir 20 cosas bien, pero si usted no tiene estas dos cosas que habla aquí la palabra, es como no haber cumplido nada. Y una persona que puede haberla embarrado y haber cometido muchos errores, ¿sí? Todo lo bueno que usted tiene, esa persona lo tiene en algo malo, en errores, en desaciertos y todo, delante de Dios y delante aún de los hombres, ¿sí? Pero si tiene estas dos cosas que dice aquí, el Señor está agradado con él. Y esto es algo hermoso porque implica que no depende tanto de la capacidad, ¿sí?, personal, sino depende de Él, de amar al Señor y de amar al prójimo, de recibir a Jesús. ¿Sí? Mire, si nosotros esperáramos a tener la capacidad
necesaria para hacer las cosas, no hiciéramos nada. ¿Sí? Si nosotros estuviéramos esperando a tener de pronto las condiciones dadas para hacer una cosa u otra, seguramente no haríamos nada. ¿Sí? Si el Señor estuviera esperando inclusive que en nosotros se forme y se perfeccione algo en nosotros, pues seguramente el mismo Señor se quedaría esperando a podernos usar. Porque no depende de esa perfección, sino que depende de las cosas que son agradables delante de Él. Y lo que es más agradable delante de Él es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha mandado. Cuando usted se enfrenta a una situación que reta su fe, que el Señor le diga, mira, tienes que hacer esto, creer esto. De pronto el Señor le habla a través de alguien y usted dice, no, pero eso ha de ser palabras de esta persona que está medio corrida la teja o que no sabe más en qué ocuparse y se pone a decir estas cosas, o que el Señor se manifieste su ayuda de alguna manera, no quiera desacreditarlo, esa manifestación del Señor con pensamientos de la razón, sino que acredítelo aún más con la fe. Hay un pasaje, que no recuerdo exactamente dónde es, pero habla acerca de la apostasía. Y hay una versión que el título dice algo así como, no sé qué de la apostasía, pero la otra versión dice conociendo a Dios. Es como decir, así es como vamos a conocer al Señor. Y una de las cosas que dice ese pasaje es que nosotros estamos, la fe, digamos en palabras mías, como puedo parafrasear ese pasaje, es que la fe es algo que se ejercita. Y usted la ejercita a diario con todo lo que se le presenta, pero va a venir, pero en ese ejercicio usted se tiene que acostumbrar a darle crédito a la fe. ¿Me hago entender? Algo así dice el pasaje, que si me pongo a buscarlo de pronto me demoro un poco, pero habla acerca de eso. Voy a ver si rápidamente lo logro encontrar. Bueno, ahí les recomiendo que lo busquen. Es a ver si de pronto editando este video lo puedo colocar por aquí. Pero habla acerca de eso, es decir, la fe, así como a la gente que tuvo que recibir al Señor en su época, le tocó en cada paso que iban dando decidir creer por fe y no darle crédito a la razón. Es decir, muchos decían, no, esto es obra de Belial, esto es obra de cualquier otra cosa, pero no es obra del Señor. Otro grupo de personas decidían tener fe y ser sencillos y decir, esto solamente puede ser del Señor, ¿sí? De entre toda la gente que esperaba y que no esperaba también al Señor, porque había otro grupo de gente que no estaban atentos a si iba a venir el Mesías o no, simplemente vivían su vida, ¿sí? Pero entonces ese ejercicio de la fe radica en eso, en que cada pensamiento, digamos, se vuelva de fe, que usted le dé el crédito. Si a usted le sucede, usted puede pensar, por ejemplo, a mí me sucede algo malo, algo que es desagradable para mí, yo puedo pensar, no, es que por esta persona sucedió esto, o porque cometí este error, o porque no me di cuenta de esto, o porque me quisieron hacer daño, o inclusive por la misma suerte,
No, es que yo soy tan de malas que justo a mí me tiene que pasar esto. Usted puede pensar así, pero usted también puede pensar, bueno, si el Señor permite esto, que es como la típica, ¿no? La típica del cristiano. Todo lo que nos sucede, no, si el Señor lo permite. Si esto me está pasando es porque el Señor lo está permitiendo. Y en realidad, aunque parezca otra cosa, es la manera correcta de pensar las cosas. Y cuando uno decide pensar así, en cualquier circunstancia, digamos, hoy a usted le pasó algo y usted decide pensar que hace parte del cuidado del Señor, de lo que el Señor está haciendo, de su voluntad, usted se está ejercitando en la fe, ¿sí? Entonces, fíjese que mucha gente desiste del Evangelio porque se mueve más por las necesidades, y esa era la mayoría de la multitud que seguía a Jesús, ¿sí? Porque los discípulos, digamos que muchos de ellos superaron esa etapa de decir, bueno, si me soluciona, estoy, si no me soluciona, no estoy. Ellos ya estaban, digamos, en un punto más profundo, y es, creemos en Él, creemos que en esta época y para esta época Él lo permitió así. En esta época decidió venir aquí con nosotros, el hijo del carpintero. Y hacemos caso a pesar de lo que toque, ¿sí? Pero mucha gente se mueve como en esas necesidades, en las peticiones, ¿sí? Y está bien, es decir, esas necesidades y esas peticiones deben tramitárselas con fe y con oración. Pero para esos asuntos, inclusive, hay que desarrollarse en la fe. Y el camino con el Señor usted lo tiene que desarrollar en la fe, ¿sí? Y si nosotros tenemos cualquier asunto que tenemos que resolver, cualquiera, y lo tramitamos con fe y oración, a pesar de que de pronto esas necesidades básicas no sean parte, digamos, de lo que en nuestro pensamiento debería estar la mayor importancia, pues esa fe y esa oración demuestra que nosotros estamos haciendo cosas del Espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alma sabemos que compite con el Espíritu en cierta manera, ¿sí? Y el alma por sí misma nunca quiere orar, nunca quiere acercarse al Señor. Es decir, cuando usted sienta que le cuesta orar, que no quiere hacerlo, que no quiere ir a buscar al Señor, sepa que es su alma, ¿sí? Y cuando usted sienta deseos, sepa que es su espíritu. Porque las inclinaciones del uno y del otro son bien distintas, ¿sí? Al alma no le gusta relacionarse con el Señor. ¿Por qué no le gusta relacionarse con el Señor? No porque de pronto la idea no le agrade, porque usted mira mucha gente en el mundo que habla acerca de no, Dios, cosas así, pero son manifestaciones anímicas, ¿sí? Que en realidad no hay una profundidad de una relación con Dios, pero lo hablan porque les gusta la idea de tener a un Dios a quien invocar, digamos, ¿sí? Pero en realidad al alma no le gusta relacionarse con el Señor, porque al alma le gusta relacionarse con lo que se puede ver, con lo que se puede percibir, es decir, con las cosas del mundo, con las cosas terrenales. Entonces la oración en sí misma es un gesto o es una actividad, digamos, espiritual. Así que si usted tiene una circunstancia y a usted le cuesta creer algo, o a usted le cuesta aceptar a alguien, a usted le cuesta recibir algo de parte del Señor, una circunstancia, una persona, lo que sea, una orden de pronto que el Señor le dé por medio de alguien, ¿sí? Usted la puede acatar o desacatar por medio de su alma, pero si usted la acata por medio de su espíritu, está ejerciendo ese perfeccionamiento y ese ejercitarse en la fe que va a traer, digamos, resultados que son espirituales, que mueven el poder del Señor por ser ese gesto de fe, una actividad que es en sí misma espiritual. Entonces, cuando nosotros nos relacionemos con el Señor y con todo lo que nos rodea, ¿sí? Porque claro, hay gente que le hablan de Dios y sí, todo sí, amén, pero le hablan de lo que les rodea, de personas, cosas
responsabilidades, obediencias que tiene que hacer, cualquier cosa, y ya no la recibe. ¿Por qué? Porque falta ejercitar ese desarrollo de la fe en el espíritu. Entonces, cuando usted se relacione con lo que le rodea, ¿sí?, sean cosas naturales o espirituales o anímicas, o lo que usted sienta, sea una enfermedad, sea una persona, sea su trabajo, su servicio, recibir a alguien como siervo, recibir tal cosa de parte del Señor, en esas circunstancias hay que tomar la decisión de decir: yo creo, Señor, no sé qué estás haciendo, pero yo creo que esto viene de ti y decido creerlo así porque este es mi gesto de fe hacia ti. Ahí usted se está desarrollando, ¿sí? Es decir, el desarrollo espiritual no es como tan lejano o tan difícil de generar, en el sentido de que no, yo tengo que consagrarme y encerrarme y leer. Sí, son cosas que hay que hacer, que ayudan a que usted entienda y se desarrolle en esa actividad, pero lo que le desarrolla realmente la fe es tomar decisiones que tengan que ver con la fe. Es decir, su estado físico solamente se va a desarrollar cuando usted decida, por ejemplo, no tomar el ascensor, sino tomar las escaleras, para obligar a su cuerpo a que tenga que hacer ese esfuerzo. En eso consiste el desarrollo del espíritu, ¿sí? Pero claro, nosotros siempre vamos a tener esa fuerza que nos tira para atrás, o que nos tira para la decisión contraria, que es el alma compitiendo con el espíritu. Amén. Pero entonces, si nosotros las cosas naturales las entendemos como de parte del Señor, hay una persona que me dijo el otro día: permítame colaborarle en esto, pastora, porque esa es mi forma de ser. Si el Señor si esto puede ser un servicio más para el Señor, yo lo hago de esa manera, como dando a entender: yo no es que le esté haciendo un favor a usted en sí mismo, sino lo hago para el Señor y para que el Señor me bendiga en esto que estoy haciendo, que lo hago por fe. Si usted, digamos, en cierta forma de entender, espiritualiza esas actividades cotidianas, usted está ejercitando su fe, ¿sí? Es como decir: a ver, voy a cargar esto que está pesado, que de pronto no es de mi función hacer, pero lo voy a hacer en pro de mi crecimiento en la fe. Es como probarse también, ¿no? Un poco en la fe. Entonces, cuando uno practica algo, la única forma de volverse diestro en algo es practicándolo, ¿verdad? Entonces, si usted practica la fe a diario con lo que le rodea, usted ahí sí está creciendo espiritualmente, ¿sí? Porque mira, hay gente que habla, que predica, que lee, que escucha al uno, que escucha al otro. No, es que yo quiero crecer espiritualmente, entonces me meto a buscar información bíblica, predicaciones de siervos. Sí, está bien, eso es conocimiento, pero la práctica es lo que a ti te va a dar el desarrollo, ¿sí? Porque usted de mente puede entender cosas, pero hacerlas es otro cuento. Tener la capacidad, la habilidad. Fíjese que la fe casi que se convierte en una habilidad, ¿sí? No tanto en una decisión. ¿Por qué? Porque, digamos, la decisión es como más pensada, ¿no? Más premeditada. Uno dice, a ver, tengo estas opciones frente a esta circunstancia, ¿qué voy a hacer? Decido irme por este lado. Perdón. Decido irme por la fe, por ejemplo. En el ejemplo que ponía de la actividad física, decido irme por las gradas. Pero de pronto eso para nosotros no está tan ejercitado como para que se nos haga natural elegir siempre lo otro. Y cuando usted encuentra esa habilidad, por ejemplo, de decir: no, es que a mí siempre me gusta irme por este lado, porque me siento bien, porque me gusta hacerlo, es porque
la habilidad ya está creada, ¿sí? Casi que cuando ya no le cuesta hacer algo es porque la habilidad está creada, ¿sí? Y mire que hay algunas personas que sin pensar responden con fe. Algunas veces en nuestro proceso de crecimiento uno tiene que ser consciente y tomar la decisión, ¿sí? Y a veces uno quiere hacer otra cosa, pero por lo que ha conocido, por lo que ha creído, por lo que ha aprendido, decide creer y hacerlo, ¿sí? Pero cuando usted lleva un tiempo y se ha ejercitado en eso, eso se le convierte como en un hábito, por decir, como en una respuesta natural, ¿sí? Y se vuelve diestro, aún en la fe, ¿sí? Sin pensar le van a salir respuestas de fe ante las cosas que le sucedan. Sin pensar usted va a estar habilitado para hacer ciertas actividades que de pronto otros sin estado físico no pueden hacer. Y de pronto usted en ese momento no se da ni cuenta de lo que está haciendo, de la capacidad que tiene, por ejemplo. Pero no se da cuenta porque ya no le cuesta, ¿sí? Es como decirle a un hombre, por ejemplo, que carga una caja pesada. De pronto una mujer que por genética y todo no tiene la misma fuerza del hombre, de pronto uno batalla con eso y el hombre facilita la carga. Y el hombre no está, de pronto lo hace inconscientemente y no dice, uy, bello, qué fuerte que estoy, más fuerte que esta persona. No, se le hace natural tener más fuerza, digamos, en ese sentido. Entonces, si nosotros desarrollamos la fe por medio de la práctica diaria de lo que nos acontece alrededor, y cada cosa que tengamos la posibilidad de hacerla por fe, la hacemos por fe, sea prestar un servicio, sea hacer un favor, sea evitar una discusión, sea aceptar al pastor, aceptar al líder que el Señor ha colocado a pesar de que sale con unas cosas, ¿sí? Si usted decide hacerlo por fe, usted está ganando. ¿Qué está ganando? Contextura espiritual, desarrollo espiritual. Así que el que pierde no es el que, ¿cómo digo esto? El que pierde cuando se colocan esas barreras de decir, no, es que yo no creo que en esta época, yo no creo que Dios, el rey de los judíos, venga de un carpintero. El que pierde es esa persona que está desacreditando aspectos sobrenaturales que se pueden entender por fe y los está desacreditando con la razón. Era lo que les pasaba a los fariseos. Es decir, estas personas tenían conocimiento de la ley, de las profecías, estaban esperando también al Mesías, pero se les estaba pasando por las narices todas esas cosas y no tenían nada que ver, ¿sí? Y no tenían parte con el Señor ni por las curvas. Es más, al Señor les desagradaba. Y a veces eso no sucede porque uno espera que el Señor se manifieste de unas formas, pero es que tú no estás ejerciendo tu fe. Y si uno no ejerce la fe, las cosas sobrenaturales no van a suceder, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos ese lado flaco, digamos, de creer, de ejercitar la fe, de desarrollar ese aspecto espiritual, pues muchas veces de pronto nos vamos a quedar sin respuesta, nos vamos a quedar sin el argumento para avanzar, sin el argumento para seguir, ¿sí? Como dijo una persona por ahí, bien tontamente, no, lo que pasa es que yo me voy porque ahí ya no hay bendición. Discúlpame, pero pensé yo cuando me enteré de eso, discúlpame, pero yo estoy bendecida. Que tú no lo estés, habla de ti, no de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Por tu gestión de fe. Y te puedes ir a donde quieras, ¿sí? Te puedes ir al lado de los que estén más en lo alto, si es que los encuentras, porque no creo que sea tan asequible eso para una persona que no está en el nivel, pero digamos que listo, los encuentras. La bendición de ellos es la bendición de ellos, porque ellos la han tramitado. No quiere decir que te van
a pasar directamente. Seguramente algún beneficio, ¿no?, puedas obtener, pero no tu propia bendición, no tu propio desarrollo de fe. Y eso es personal, ¿sí? Y opera donde usted se vaya a meter, ¿sí? Usted puede estar con quien sea y donde sea, pero si usted está ejerciendo la fe correctamente, que ante lo que le sucede a su alrededor usted responda con cosas del espíritu, que no se deje llevar por lo anímico, pues va a ejercitarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Que las peticiones van a ser oídas para el que cree en el Señor Jesucristo y el que ama, y el amarnos unos a otros. ¿Sí? El amarse unos a otros, así como la fe, es algo que también se ejercita, por ejemplo. Imagínese eso. Lo difícil que puede llegar a ser para una persona que no entiende que las palabras están viniendo de parte del Señor. ¿Sí? Entonces usted dice, no, todo podrá ser, pero yo eso sí no me lo aguanto. A esta persona sí no, yo con este sí no, a mí mándenme a otra parte. ¿Sí? Viene el Señor en su forma de manifestarse y le dice, mira, te voy a enviar a tal parte. No, señora, ya con esas personas, no, yo prefiero acá. Me siento mejor acá, me siento más cómodo, pero esa era tu oportunidad de ejercitarte en aquello que de pronto tienes que amar sin ganas de amar o tienes que hacer sin ganas de hacer. Hacerlo por fe. Y es que no te das cuenta que te estoy dando la oportunidad de que tu respuesta venga a través de eso. Porque si tú le demuestras al Señor que lo recibes al Señor Jesús, que tramitas tus gestiones por medio de saber que es Él el que está obrando y amas a lo que el Señor te ha puesto alrededor y a los que el Señor te ha puesto alrededor, es algo que al Señor le agrada y al que el Señor le agrada le responde la oración. Entonces seguramente no te preguntes si después yo no respondo tu oración, si cuando te llamé a este servicio decidiste irte por el que te gustaba más, si cuando yo te dije que sirvieras a esta persona, dijiste no, esta persona no merece que yo le sirva. Yo sé que no merece, te va a decir el Señor. Pero era tu forma de manifestar que tú haces las cosas en el espíritu por medio de la fe. Porque si no, las estás haciendo por medio del alma. ¿Sí? No te estás ejercitando en el espíritu. Y el que haga así las cosas, el que entienda estas cosas, que reciba al Señor por fe, el que reciba al siervo por fe, el que reciba la circunstancia por fe, el que reciba una orden del Señor por fe, se va a encontrar con que las puertas de los cielos se van a abrir. Porque el Señor dice, no, o sea, donde yo lo he puesto ahí ha respondido conforme a lo que cree de mí, no de las cosas del alrededor, no de las personas que tiene alrededor. ¿Sí? Entonces el Señor con esta palabra nos apercibe de eso. Entonces usted cree en el Señor, pero usted sálgase de esa digamos, de esa atmósfera de decir, bueno, necesito esto, voy a buscar a Dios por esto, me gusta este servicio y como me gusta lo hago así, a mi manera. Sálgase de eso y dígale al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? ¿Con quién quieres que ejerza mi fe? Si usted espiritualiza las cosas y dice, yo pienso que si el Señor permite esta circunstancia es para que yo la haga por fe, a pesar de que sea algo natural. Voy a bendecir a mi jefe y voy a hacerle leal a mi jefe por fe. Las respuestas del Señor no van a tardar en venir, porque esas cosas al Señor le agradan. Es decir, que usted responda con fe mediante el Espíritu, al Señor le va a agradar. Amén. Y hay gente que
Sabe que dicen que cuando uno no utiliza algún miembro, ese miembro se atrofia. Hay gente que está lisiada en la fe, que no puede ejercerla, está en la iglesia, sirve, lo que sea, pero cuando le toca esforzarse un poquito en la fe, patina tenaz, cambia de dirección, le encuentra alguna razón para no hacerlo, la disculpa ante la gente de pronto, usted va a encontrar la disculpa. Así como es tan fácil encontrar, desacreditar que un evento sea obra de Dios, es muy fácil. Los milagros y las señales que el Señor hacía, las hacía en frente de los que creían y de los que no creían. Los que tenían fe lo recibían como parte de cosas del Señor, y los que no lo hacían y ya. Y tenían, digamos, argumentos para decir que no era, ¿sí? Así que usted puede tener el argumento que quiera, ¿sí? Pero si usted no ejerce cuando le toca ejercer, cuando le toca esforzarse en la fe, no lo hace y prefiere tomar otro camino, usted está atrofiando esa posibilidad, ese músculo, digamos, o es como estar paralizado en la fe, ¿sí? ¿Sabe? Cuando uno, digamos, a una persona que tiene mal estado físico, le dicen, lo pone uno a trabajar mucho, por ejemplo, y luego las piernas no le responden, por ejemplo, y usted dice, no, es que por más que tenga ganas, por más que quiera, el cuerpo no me responde. Usted se quiere agachar y ya el cuerpo ya no le da. ¿Por qué? Porque está atrofiado, porque no lo ha usado, porque no lo ejercitó. Lo mismo pasa en la fe, ¿sí? Y si pasa mucho tiempo de que usted ha conocido al Señor y usted no se apercibe de decir, bueno, en mi día a día es que tengo que usar la fe. En la relación con mi familia, en la relación en mi trabajo, en todo, usar la fe. Cuando lo quiera hacer, eso es como cargar una maleta, mejor dicho. Como una embarazada quererse poner los zapatos, ¿sí? Que la barriga no le permite llegar hasta allá. El cuerpo físico no le permite llegar hasta allá. La forma que tiene. Sí. Pero pues eso es temporal, pero que usted tenga esa imposibilidad en su espíritu, que la fe no le dé, eso sí es un problema gigante. Porque quiere decir que no va a haber avance, que usted no va a ver respuesta, que usted no va a ver cosas sobrenaturales nunca. Y yo creería que usted no quiere eso, yo no quiero eso, ¿sí? Al contrario, entonces vale la pena cada esfuerzo. Empiece con cosas pequeñas, ¿sí? Si usted es una persona de pronto un ejemplo, usted está ahí sentado escuchando la palabra y usted ve que la gente se para a ofrendar, por ejemplo. Y usted no, como si con usted no fuera. Pero si hay una persona entendida, dice, es mi oportunidad de decirle, Señor, por ti hago esto. Es un ejemplo, ¿sí? De muchos. Pero a veces se ve gente que es como si ese momento no existiera, ¿sí? Hay una persona específica que cada vez que yo la he mirado bastantes veces y me da risa, en Salem, ¿sí? Que cada vez que es el momento de la ofrenda se para al baño. O sea, es como decir, llegó la hora de ir al baño, ¿no? Como he estado ya alabanza, predicación, el momento de la ofrenda y de eso, me voy al baño, me lavo las manos, vengo y sigo. Sí. Y listo, o sea, no lo hago en el sentido de criticar a esa persona, sino de decir, no te estás dando cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Cada oportunidad que tienes de servir al Señor. Y hay otras personas que ante lo más mínimo, ante lo más natural, procuran estar ahí sirviendo, siendo útiles, ¿sí? Eso edifica, eso fortalece y te prepara para que esa fe esté lista para ser usada, que se convierta en una cosa, en una habilidad, ¿sí? Que luego te salga natural, porque lo has hecho tanto que ya te sale natural. Y de la fe lo único que puede venir es la bendición del Señor, las manifestaciones de poder. Amén. Por eso es que dice la palabra que si creemos veremos la gloria del Señor. Si usted no cree, no va a haber nada, va a haber todo natural, todo tan crudo y negro
como es la realidad a los ojos naturales, que yo creo que todos nos podemos decepcionar por ese lado, ¿sí? En nuestras realidades personales y como pueblo, no sé, como país, en fin, ¿sí? Entonces darse cuenta de que esa es la única forma en que vamos a avanzar, pasar la bendición. La oración, como dice aquí, es definitiva, o sea, aquí dice, habla, o sea, digamos que lo que lleva a todo esto es el pedirle al Señor. ¿Sí? Que si pedimos cualquier cosa que pidiéramos, o sea, usted tiene que pedirle, la oración es definitiva. Es más, la oración es parte del ejercicio. La oración es algo que hay que ejercitar también, que viene de la fe. Es decir, si usted se ejercita en la fe, es porque se está ejercitando en todas esas cosas. La oración, porque son actividades propias del Espíritu, ¿sí? Y mire cómo nos resume el Señor todo el Evangelio. Guardar mis mandamientos son estas dos cosas. En pocas palabras, creer. Y todo lo que pasa a su alrededor, creer que es de parte del Señor. Así usted, si algo no le agrada de otra persona, por fe dice, bueno, vamos a aceptar, el Señor ha puesto a esta persona. Eso permite que usted ame, es que el amor y la fe van de la mano, ¿sí? Si la una no te empuja, la otra te empuja. Y van juntas. Amén. Y ese vínculo que se crea con el Señor y ese desarrollo espiritual es el que hace que usted tenga la contextura para generar bendición, para avanzar, para tener discernimiento, para tantas cosas que a veces le pedimos al Señor. Y que sin saber las oportunidades de avanzar se nos están pasando. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tus bondades, por tus maravillas, Señor, por tu palabra, porque tú nos hablas y te manifiestas, Señor, en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que tú ministres tu amor y tu poder en esta hora. Manifiéstate, Señor, en nuestra vida. Permite, Señor, que entendamos cada oportunidad que tú nos das de poner en práctica la fe, de que tú puedas ver cómo opera esa fe que tenemos en ti, Señor. Recibimos todo como que viene de ti, Señor. Y te damos gracias. Queremos agradarte, Señor. No queremos equivocarnos, Señor, colocando sentencias, colocando opiniones de las cosas que suceden a nuestro alrededor, de las personas que tú colocas a nuestro alrededor, sino recibirlo todo como parte de lo que tú mandas en nuestro entorno para hacernos crecer. Entender que todo eso hace parte del ecosistema necesario para generar la vida en nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, a esperar en ti, a amar lo que tú amas, a aceptar tu voluntad, Señor. Queremos estar en comunión contigo. Queremos permanecer en ti, como dice tu palabra.
No queremos movernos, Señor, no queremos tender a las cosas anímicas. Ayúdanos a vencer esas barreras, Señor. Que las cosas las tramitemos con fe y con oración, como hijos espirituales, Señor, que esperan en su Padre espiritual, no como carnales que esperan ver las cosas del mundo. Queremos desarrollarnos, Señor, en la fe. Por eso hoy le decimos a nuestra alma que quite toda distracción, que queremos alabarte, Señor, que queremos que nuestro espíritu se conecte contigo. Queremos entrar en esa actividad espiritual. Aun cuando nuestra alma no nos provea el interés. Gracias, Señor. Bendigo a tus hijos, a los que se han conectado en esta reunión, a los ofrendadores, diezmadores, a los que por fe obedecen tus mandamientos, Señor. Declaro bendición, prosperidad y abundancia, Señor, en cada uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.